Se estima que aproximadamente el 25% de la población mundial tiene gastritis y reflujo gastroesofágico, siendo el dolor, la quemazón y la sensación de acidez en el estómago los principales síntomas de estas enfermedades. Es por eso que los principales medicamentos que se usan para el tratamiento de estas enfermedades son los antiácidos, los inhibidores de bomba como omeprazol, pantoprazol y los anti-H2 como la cimetidina y la ranitidina. Sin embargo, la mayoría de estas personas, en lugar de tener mucho ácido, lo que tienen es una hipocloridria severa, o sea, una deficiencia severa de ácido clorhídrico en el estómago. En este video vas a descubrir cómo es posible tener gastritis y reflujo gastroesofágico a pesar de tener poco ácido en el estómago. También vas a aprender cuáles son las principales causas de hipocloridria o de bajos niveles de ácido gástrico, y también vas a aprender una técnica que puedes hacer desde la comodidad de tu casa de forma sencilla para determinar si tu gastritis y tu reflujo gastroesofágico es por exceso o deficiencia de ácido clorhídrico. Y lo más importante, al final del video te voy a dar dos soluciones con las cuales puedes mejorar los niveles de ácido clorhídrico y eliminar los síntomas de la gastritis y de reflujo gastroesofágico de forma natural. Antes de continuar con este video, te pido por favor te suscribas al canal, actives la campana, le des me gusta y comparta con tus amigos. Es gratis, no pagas nada, y de esta forma YouTube entiende que estamos compartiendo contenido de calidad y el algoritmo comienza a mostrarlo para más personas. Antes de comenzar a hablar sobre la gastritis y el reflujo gastroesofágico, vamos a hablar sobre el estómago y sus funciones. Entonces, el estómago no es más que una víscera hueca que tiene básicamente 6 funciones. La principal función es una función de almacenamiento, o sea, almacena los alimentos que tú comes, ¿eh? Entonces, después, otra función que tiene es producir ácido clorhídrico y pectina, ambos para romper las proteínas y sacar todos los nutrientes que tienen las proteínas, sobre todo las carnes, y poder absorberlo, ¿sí? Entonces tiene una función de digestión a través del ácido clorhídrico y la pectina. Otra función muy importante que tiene es la producción de factor intrínseco, el cual es una proteína que se une a la B12 que sacó de los alimentos y permite la absorción de la vitamina B12. Otra función es la producción de moco, muy importante la producción de moco. O sea, el estómago necesita un moco protector y de bicarbonato para que este ácido clorhídrico que hay en el estómago no dañe la mucosa gástrica. Ahora, esa producción de moco es directamente proporcional al ácido. Cuanto más ácido hay, más se produce moco. Y si no se produce ácido, no se produce moco. Esto es importante que te quedes con esta idea porque ahora vas a entender por qué es tan importante. Ahora bien, ¿qué cosa es la gastritis? La gastritis no es más que una inflamación de la mucosa del estómago. Y básicamente esta gastritis puede ser provocada por muchos factores, pero básicamente hay una agresión de esta mucosa que puede ser por el exceso de ácido o por una deficiencia de moco protector. ¿Sí? Básicamente estas dos causas. Hay muchas más, que al final hay muchas más que derivan en estas dos, ¿sí? Pero básicamente quédate con esta idea. La gastritis, la inflamación de la mucosa puede ser básicamente por un exceso de ácido o una deficiencia de moco. En este video vamos a hablar de la causa más frecuente de gastritis, que es la deficiencia de ácido, ¿sí? Entonces, el reflujo gastroesofágico no es más que cuando el contenido del estómago sale a través del esófago. O sea, normalmente cuando todo el contenido que está dentro del estómago, en lugar de salir para el esófago, debería salir por el duodeno hacia el intestino delgado. En el caso del reflujo es todo lo contrario, se devuelve al esófago, ¿sí? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Normalmente, normalmente una persona sana tiene un estómago muy ácido con un pH entre 1 y 2. Eso es muy ácido, capaz de romper cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ese pH es el normal, el fisiológico, en el cual el estómago consigue hacer todas estas funciones de forma adecuada. Cuando hay un pH bien ácido, bien bajo, entre 1 y 2, lo que pasa es que el estómago produce suficiente moco para proteger toda esa mucosa gástrica. Y pasa algo más. Normalmente la diferencia
entre el pH que hay en el estómago y el que hay en el esófago, aquí hay aproximadamente 4 o 5 de pH, y esa diferencia de pH, o sea, ácido acá y más alcalino aquí, hace que se cierre una válvula que hay acá que se llama cardia. O sea, una persona que tiene suficiente ácido en el estómago es una persona que tiene este esfínter cerrado, esa válvula cerrada, y no tiene reflujo. ¿Sí? Y estas personas, llamémoslas que son el estadio 1. O sea, personas que tienen mucho ácido y que no tienen síntomas de gastritis, porque tienen mucho moco protector, y no tienen síntomas de reflujo porque tienen un esfínter cerrado producto al ácido que tienen en el estómago, que es mayor al que tienen en el esófago. ¿Quedó claro esto? Eso es el primer punto. Ahora, hay un segundo estadio, que es donde está la mayoría de las personas, que es un estadio 2. Las personas que están en estadio 2 tienen muchos síntomas. Tienen dolor, quemazón, hinchazón, sensación de acidez. Todo eso, ¿por qué? Porque estas personas son las que tienen el pH en el estómago, digamos que entre 4 y 5. Ya dijimos que lo normal es entre 1 y 2. Entonces, ellos tienen el ácido disminuido, tienen el pH más alto y por tanto tienen menos acidez. Un pH entre 4 y 5 no permite que el estómago produzca suficiente moco. Ya dijimos que para que haya suficiente producción de moco necesitamos mucha acidez. Si el pH no está muy ácido y está entre 4 y 5, esa mucosa gástrica no va a producir moco. Si no produce moco esa mucosa gástrica, lo que va a pasar es que este ácido ya va a afectar la mucosa gástrica. ¿Por qué? Porque la mucosa está desprotegida de moco y no está produciendo bicarbonato, que es otra sustancia que permite proteger toda esa mucosa, tanto del ácido clorhídrico como de la pectina, que son enzimas proteolíticas, o sea, enzimas que rompen proteínas, ¿sí? Es por eso que te da mucho dolor, porque tú tienes ácido, pero no es suficiente como para producir moco que te proteja de esas secreciones que produce el estómago. ¿Está claro? Y estas personas precisamente son las que van al médico con síntomas de gastritis, y el médico cree que si te duele, si te quema, es porque tienes mucho ácido. Y no, es que tienes poco moco. Y entonces, después que sales de la consulta del médico, ya vas para tu casa medicado con hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, que son antiácidos, o, que es lo más frecuente, con inhibidores de bomba de protones como omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, o inhibidores de los receptores H2, los anti-H2, como la cimetidina o la ranitidina. Todos estos medicamentos, por diferentes mecanismos, lo que van a hacer es que van a aumentar el pH del estómago, o sea, te van a poner el estómago menos ácido. Entonces, si ya tú tenías 4 o 5 y tenías síntomas, ya cuando te tomas un antiácido o un inhibidor de bomba de protones, ya tu pH va a subir un poco más. Y digamos que está en 7, ya está más neutro, tirando a la alcalinidad. O sea, hasta 7 es neutro y por encima de 7 hasta 14 es alcalino. Entonces, cuando ya te tomas ese medicamento que está bloqueándote la producción de ácido, ya tú dices, ya sientes un alivio. ¿Por qué? Porque sigues igual sin moco, porque no tienes ácido, pero ya tu grado de acidez está mucho más disminuido por el medicamento. Entonces ya ese ácido que tú tienes en el estómago es tan poco que es incapaz de dañar tu mucosa gástrica, y es por eso que tú no sientes síntomas. Ahora, que no sientas síntomas no quiere decir que te vas a curar ni que vas a mejorar a largo plazo. Al contrario, eso va a traer todos los problemas típicos de un mal funcionamiento del estómago, que ya hablamos de cuáles son, que van desde mala absorción de vitaminas y minerales, mala absorción de vitamina B12 y por tanto mala asimilación de todos los nutrientes de forma general. Ahora bien, lo más importante, ya que sabes cuáles son estos estadios, ya seguro que estás diciendo, bueno, yo estoy en el 1, yo estoy en el 2, estoy en el 3.
Entonces, ¿qué hacer para saber de forma cierta, de forma certera, si tú tienes mucho ácido o tienes poco ácido? Es muy fácil. Existe una prueba que te permite saber si tú estás dentro de ese grupo, que como dije es la mayoría, que tiene síntomas de acidez, de quemazón, de dolor por deficiencia de ácido o por exceso. Esta prueba la haces con bicarbonato y agua y la vas a hacer inmediatamente después de levantarte. Despiertas, te levantas y en ayunas, sin comer nada, con el estómago vacío, vas a coger media cucharadita de bicarbonato, la vas a diluir en un vaso de agua y te lo vas a tomar. ¿Y qué vas a esperar de esto? Si antes de los 3 minutos tú tienes un eructo, significa que tú tienes suficiente ácido. Entonces ya habría que pensar que tu gastritis realmente es por un exceso de ácido y descartar entonces otras causas quizás asociadas al moco, a medicamentos, múltiples causas que pudieran producir problemas gástricos con niveles óptimos de ácido. O lo otro es que pasen 5 minutos y no tengas un eructo. O sea, si tú no eructas después de 5 minutos, significa que tu ácido clorhídrico en el estómago es muy bajo y no tiene la capacidad de reaccionar con el bicarbonato para producir dióxido de carbono, que es un gas. Por eso que cuando te lo tomas, hace todas esas burbujas cuando tienes suficiente ácido y no hace nada de burbujas cuando no tienes ácido y no da eructo. Si no da eructo es que no tienes ácido y no puedes producir dióxido de carbono y eructar el gas. Entonces, si tienes pocos gases, no vas a eructar después de 5 minutos y ya tienes el diagnóstico sellado de que tus síntomas gastrointestinales no son por exceso de ácido, sino por deficiencia. Antes de decirte qué hacer, vamos a hablar de las principales causas que producen gastritis y reflujo por deficiencia de ácido clorhídrico. Dentro de estas principales causas está el envejecimiento. Y aquí yo quiero hacer un aparte, y es que el envejecimiento está como causa de la mayoría de las enfermedades. Pero lo que pasa es que con el envejecimiento no es que sea un problema como tal, sino que cuanto más viejo seas, más desnutrido estás. Y si estás desnutrido, tienes más riesgo entonces de padecer todas las enfermedades. Pero bueno, imaginemos que estadísticamente, las personas mayores de 60 años tienen más incidencia de gastritis y de reflujo por deficiencia de ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces, segundo motivo o segunda causa de hipocloridria o deficiencia de ácido clorhídrico es el estrés mantenido, y te voy a explicar por qué. Cuando una persona está estresada, no necesita digerir, no necesita comer, no necesita orinar, no necesita hacer nada que no sea luchar o huir. Cuando tú estás activando el simpático, que es una parte del sistema nervioso vegetativo, la otra parte que tiene que ver con digerir, con descansar, con reparar, se inactiva. Cuando se inactiva el sistema nervioso parasimpático, eso es un estímulo directo para que tu estómago no produzca ácido clorhídrico y no produzca moco. ¿Por qué? Porque tú no necesitas digerir, no necesitas comer. Entonces, ¿para qué te vas a preparar para una cosa que no vas a hacer? Entonces, es por eso que es importante tener un control óptimo del estrés. Si estás estresado, vas a tener problemas estomacales por deficiencia de ácido. La tercera causa es, como ya dijimos, el uso desmedido, a veces ni justificado, de antiácidos, inhibidores de bomba y anti-H2, medicamentos que inhiben la secreción de ácido. Otra causa, que es la más frecuente asociada a las gastritis, es Helicobacter pylori. Y aquí también quiero hacer una parte. ¿Por qué? Porque el Helicobacter pylori es una bacteria que no puede sobrevivir en medios ácidos. Entonces, para mí tiene todo el sentido que el Helicobacter pylori no sea una causa de gastritis ni de deficiencia de ácido, sino una consecuencia de la deficiencia de ácido. ¿Sí? Entonces, pero bueno, tenlo presente ahí. El Helicobacter pylori también es una de las causas de bajo ácido gástrico. Quinta causa, dietas bajas en proteína. ¿Por qué?
Las proteínas, cuando nosotros comemos proteínas, eso es un estímulo para que las células del antro gástrico produzcan gastrina. La gastrina es uno de los principales estímulos para la producción de ácido clorhídrico. O sea, si tú comes proteína, eso estimula la gastrina y la gastrina aumenta la producción de ácido clorhídrico por las células parietales de la mucosa gástrica. Causa número 6, dietas altas en carbohidratos. ¿Por qué? Cuando tú comes altas cantidades de carbohidratos, sobre todo carbohidratos refinados, esto no da ningún estímulo para producir ácido clorhídrico. Los carbohidratos no se digieren en el estómago, se digieren en el tubo, en el intestino. Entonces, cuando tú comes carbohidratos, estos carbohidratos se quedan en el interior del estómago por mucho tiempo, se fermentan y producen gases, producen ácido láctico producto de la fermentación, y eso da todos los síntomas de hiperacidez. Entonces, empeora todo el cuadro de gastritis y de reflujo, pero no porque aumente el ácido, sino aumenta el ácido láctico, no el ácido clorhídrico. Al contrario, lo que hace es disminuir el ácido clorhídrico porque no produce estimulación de las células que producen ácido clorhídrico. La séptima causa de deficiencia de ácido clorhídrico es la deficiencia de vitamina B1, B6 y zinc. ¿Por qué? Porque la vitamina B1, B6 y el zinc son cofactores enzimáticos esenciales para una enzima que es la que tiene que ver con la producción de ácido clorhídrico, que se llama la anhidrasa carbónica. O sea, cuando tienes deficiencia de estos nutrientes, la producción de ácido se afecta por interferencia con la actividad de la enzima. Ahora, ¿dónde generalmente están las vitaminas del complejo B, B1, B6 y el zinc? Sobre todo en las carnes, en los productos de origen animal. Entonces, esto es una causa más por la cual la deficiencia o las dietas bajas en proteína también afectan la producción de ácido clorhídrico. ¿Qué hacer para mejorar, para recuperar toda la función gastrointestinal? O sea, para mejorar la función del estómago, para aumentar el ácido clorhídrico y aumentar la producción de moco, para que el estómago pueda hacer lo que sabe hacer, lo que ha hecho durante toda la vida, que es digerir nutrientes, sobre todo los obtenidos de las proteínas. Lo primero que debemos hacer es tratar las causas. Entonces, ¿cuáles son las principales causas? El estrés, o sea, tienes que tener un manejo adecuado del estrés. Si estás estresado, no vas a producir suficiente ácido clorhídrico y por tanto tampoco vas a producir suficiente moco. Otra cosa que puedes hacer de forma natural para mejorar, restablecer toda la función del estómago, mejorar la alimentación. ¿Qué vas a hacer? Comer más proteínas, comer menos alimentos refinados. Si tienes alguna enfermedad como hipotiroidismo que produce hipocloridria, debes corregir el hipotiroidismo para mejorar así la función, la producción de ácido y de moco por el estómago. Una medida que es fundamental para la producción del estómago es estar bien hidratado. Para que la anhidrasa carbónica, que es la enzima que produce ácido clorhídrico, reaccione con el dióxido de carbono, se necesita agua. Entonces, una persona que está deshidratada no va a tener suficientes niveles de ácido en el estómago. Entonces, debes estar bien hidratado. Si pesas 70 kilos, debes tomar aproximadamente 2,5 litros cada día. Una medida extra para mejorar la producción de ácido clorhídrico es aportar, además de agua, aportar cloruro. Entonces, tú puedes tomar agua y a esa agua le puedes poner cloruro de sodio, que es sal de mesa, que aporta cloruro y sodio, o le puedes poner también cloruro de magnesio, el cual te recomiendo totalmente y te invito a ver un video que te voy a dejar por acá arriba. ¿Por qué? Porque el cloruro de magnesio, además de aportar cloruro que participa en la formación de ácido clorhídrico, te ayuda a regular el sistema nervioso simpático, o sea, disminuye la actividad del sistema nervioso simpático y mejora la actividad del parasimpático, con lo cual también aumenta la producción de ácido clorhídrico. Otra medida que puedes adoptar para mejorar los niveles de ácido clorhídrico y de moco en el estómago es no tomar de forma exagerada o sin indicación o sin necesidad antiácidos. Esto es muy importante porque hay muchas personas que están tomando omeprazol, pantoprazol o anti-H2 como cimetidina, ranitidina por horario, o sea, cada 8 horas o 2 veces al día, siempre en el mismo horario, incluso aunque no tengan síntomas. Entonces yo te recomiendo que solo los uses cuando tengas síntomas,
¿Por qué? Porque si tú todo el tiempo estás tomándolo sin necesitarlo, sin tener síntomas, vas a estar perpetuando un estado de hipocloridria crónica, la cual no te va a dejar mejorar. Si bien no sientes ninguna molestia, este problema va a ir a más. ¿Por qué? Porque te va a generar déficits nutricionales. Y otra medida que es muy importante, que tiene que ver con los medicamentos también, es el consumo de antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, el diclofenaco, la indometacina. Todos estos son medicamentos que lo que hacen es inhiben la producción de prostaglandinas. Las prostaglandinas son el principal estímulo para la producción de moco. O sea, cada vez que tú tomas un ibuprofeno, un diclofenaco, o tomas incluso un esteroide como la hidrocortisona, la prednisona, la dexametasona, todos estos medicamentos disminuyen la producción de prostaglandina y disminuyen la producción de moco y te afecta, entonces te da síntomas de gastritis, en este caso tanto por deficiencia de ácido como por disminución del moco gástrico. Ahora que ya tienes una idea de cuáles son las principales causas que producen la deficiencia de ácido clorhídrico, cómo tratarlas, yo te voy a dar dos soluciones naturales que puedes usar en casa y que generalmente funcionan bien. Una es el consumo de agua con limón 10 a 15 minutos antes de las comidas. O sea, antes de desayuno, almuerzo y comida, te vas a tomar un limón exprimido en un vaso de agua. Eso ayuda de forma natural a mejorar la acidez gástrica. Ahora, ¿qué pasa? Al principio, si tú estás tomando omeprazol o estás tomando cualquiera de estos medicamentos, recuerda que tu moco va a estar bajo. Entonces es posible que al principio tú sientas una molestia. ¿Por qué? Porque el limón es ácido. Y si tú tienes poco moco, recuerdo que hablamos acá de la fase 2, del estadio 2, tu estómago está descubierto y al incorporar ácido externo, en este caso el limón, puede que te dé síntomas. Pero esto poco a poco va a ir mejorando junto con las medidas que tienes que tomar para ir mejorando de forma natural el moco, o sea, dándole las materias primas, las condiciones necesarias al estómago para que se recupere, y ya después aportas el limón de forma externa. Eso poco a poco va a ir mejorando la acidez y el moco y vas a ir corrigiendo la situación. La segunda medida natural que te puede ayudar a mejorar la acidez y el moco estomacal es tomar vinagre de sidra de manzana. Y una tercera ayuda, la cual antes de hacerlo, recuerdo que te estoy diciendo, antes de probar esta tercera alternativa, debes consultarlo con tu médico, porque yo no te conozco, no sé si tienes una úlcera, si tienes una contraindicación por la cual no puedes tomar este suplemento. Pero existe un suplemento que básicamente lo que hace es aumentar la acidez gástrica, que se llama clorhidrato de betaína. El clorhidrato de betaína se toma antes de las comidas y tiene la capacidad de aumentar el jugo gástrico. Pero esto no debes hacerlo sin la recomendación de tu médico. Antes de terminar el video, recuerda dejarme abajo en los comentarios si has tenido gastritis, qué te parece de esta explicación, si te convenció, si tiene sentido para ti lo que hemos hablado durante este video. Y recuerda, antes de terminar, suscribirte al canal, activar la campana, darle me gusta y comparte con los amigos. Es gratis, no pagas nada y a nosotros nos ayuda un montón porque le dices a YouTube que estamos compartiendo contenido de calidad y él comienza a mostrarlo para más personas. Eso nos motiva a seguir produciendo contenido gratuito como este. Chao.